aquí al camping de Navarrés, unos 10 kilómetros o así por pista. Llevamos ahora 11 kilómetros. Bajaremos ahora al Río Grande y subiremos al Planil para hacer una bajada de piedra que no es muy conocida aquí porque pilla bastante lejos de todo. Nos vamos a meter por una senda a la derecha para ir recortando un poco. Esta parte está más sucia, pero luego se abre. El domingo tuve carrera en la Ginet y hoy estaba haciendo un montón de aire y he pillado la eléctrica. Ya estamos llegando aquí arriba. No hemos tardado mucho tampoco, unos 14 minutos o así más o menos, desde el Río Grande. Y esto es el Planil ya. Se entra por ahí al cortafuegos. No voy a apretar mucho porque no está ni a mis medidas ni a mi peso esta bici y no estoy nada acostumbrado, así que con calma. La primera parte es así de pista todo y hay un desvío a la derecha y delante. Es todo así de piedra suelta. You say it's so easy, but you're not the one with all the scars. But if I fall in love again, fall in love again. If I La última parte, la más jodida. Es corta, pero para no bajar por el Planil viene bien. Estamos subiendo por donde hemos bajado antes, al Río Grande, y volveremos a salir al camping. Y ya por ahí nos meteremos por la otra celda para salir en la cruz.
Ya estamos en el tramo de enlace a la cruz y vamos a bajar por la primera senda a mano derecha y luego por la peña de Sansón hasta el pueblo. Vamos a meternos por aquí a mano derecha. La senda empieza aquí, pero el segmento un poco más para atrás. Hostia, lo han limpiado todo. La señora aquí en medio. Esta trazada es para el com. No sé si la tendría que sacar en el vídeo. Al entrar varios empalmes en 3 saltos. Está fallando la GoPro del aire tan frío que hace. Está congelando. Y más si bajas más rápido le pega más aire. Casi llegando abajo hay 2 trazadas, que son 2 sendas diferentes. Nosotros vamos a pillar la de la izquierda. Está más guapa. Que sea más corta.